Lo que los Zetas le hicieron a la familia del Mencho te dejará sin palabras. Saludos, comisarios. En el video de hoy nos adentraremos en el turbulento mundo del crimen organizado en México. La reciente detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha sacudido los cimientos de la organización. ¿Qué significa esto para el futuro del CJNG y la lucha contra el narcotráfico en México? Acompáñenme y juntos exploremos los entresijos de este suceso y cómo afecta la rivalidad entre la familia del Mencho y los Zetas. Sin más preámbulos, empecemos. La detención reciente de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido considerado un golpe significativo contra la organización. González fue arrestada por su presunta participación en actividades financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado, lo que ha generado discusiones sobre el impacto de su captura entre la lucha contra las drogas en México y el CJNG. Mientras tanto, con El Mencho aún prófugo, las autoridades continúan su búsqueda con determinación. En este video exploraremos por qué la familia del Mencho tiene enemistad con los Zetas y cómo estos eventos afectan el futuro del cártel y la seguridad de quienes están involucrados en él. Pero antes de sumergirnos en el contenido, si eres nuevo en nuestro canal, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización futura. Rosalinda González Valencia, también conocida como La Jefa, es una empresaria mexicana vinculada al CJNG, encargada de administrar activos monetarios y penitenciarios, así como con más de 70 empresas relacionadas con la organización delictiva. Nacida en la década de 1960 en Moquén, Rosalinda creció en una familia dedicada al cultivo de marihuana, y su influencia en el CJNG ha sido objeto de investigación y arresto por parte de las autoridades mexicanas. Mientras tanto, El Mencho continúa siendo uno de los criminales más buscados en México, supervisando las operaciones del CJNG en varios estados y siendo responsable de importantes homicidios en el país. En resumen, la detención de Rosalinda González y la búsqueda continua del Mencho tienen repercusiones significativas en el panorama del narcotráfico en México. En el ámbito del crimen organizado, Rosalinda González ha pasado a ocupar un papel destacado. Anteriormente reconocida principalmente como la esposa de Nemesio El Mencho, líder del CJNG, ahora se le señala también como una figura clave en la gestión financiera de la organización. González, quienes antes enfrentaba cargos por lavado de dinero en Zapopan, Jalisco, supuestamente dirige las operaciones monetarias a través del brazo financiero de la red, conocido como las Quintillizas González. Su historia familiar en el mundo del crimen se remonta mucho antes de su matrimonio con El Mencho. Es sobrina de Armando Valencia, alias El Maradona, quien lideró el cártel de los Millennials, una importante organización delictiva en Michoacán durante la década de 1970 y 80. La familia Valencia, originalmente involucrada en el comercio de aguacates, diversificó sus actividades hacia el tráfico de drogas, incluyendo marihuana, cocaína y sustancias sintéticas. Los vínculos entre González y el CJNG se consolidaron con el tiempo. Nemesio El Mencho, quien había trabajado anteriormente para la familia Valencia, cofundó el CJNG en 2010 con miembros de distintos cárteles, incluido el de los Millennials. Aunque aparentemente opuestas, las Quintillizas González y el CJNG trabajan en conjunto para administrar las ganancias y expandir el imperio criminal. La riqueza obtenida de estas actividades ilícitas se ha utilizado para establecer un amplio entramado de empresas legales, como hoteles, restaurantes y salones de belleza, con el fin de lavar dinero sucio. Rosalinda González, detenida en 2018 y luego liberada bajo fianza, no es la única en su familia con problemas legales. Su tío, El Maradona, pasó años tras las rejas, mientras que otros hermanos han sido arrestados por diversos delitos. El entorno familiar de González está marcado por la criminalidad y la violencia. La desaparición de los 43 estudiantes universitarios en Guerrero en 2014 involucró a algunos de sus hermanos. Actualmente González coopera con las autoridades federales en sus investigaciones. Sus hijos tampoco están exentos de problemas legales. Rubén El Macho Ceguera fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, mientras que su hija Jessica, conocida como La Mencho, cumple condena en una prisión estadounidense. La unión entre Rosalinda González y El Mencho ha consolidado dos ámbitos, el del crimen y el financiero. Juntos han fundado un imperio delictivo que figura entre los más poderosos y violentos del mundo. Anteriormente conocido como los Matazetas, el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, ganó notoriedad
notoriedad en 2015 al derribar un helicóptero de la Marina con un lanzacohetes. Los sicarios del CJNG han sido responsables de las muertes de numerosos pandilleros rivales y miembros de las fuerzas de seguridad en estados como Jalisco y Michoacán. El CJNG es conocido por exhibir su arsenal en videos y hacer amenazas contra sus rivales. Incluso se sospechaba que estaban detrás de un ataque contra el jefe de policía de la Ciudad de México el año pasado. Según informes de medios, el CJNG opera en 28 de los 32 estados y ha establecido alianzas con pandillas regionales en Durango y Campeche. Nemesio Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, ha extendido su influencia por todo México, desafiando incluso a las autoridades estadounidenses, que ofrecen una recompensa de $10 millones por su captura. El CJNG no solo controla vastos territorios, sino que también se ha convertido en el cártel más violento y brutal de México, manteniendo a civiles, policías y militares en constante preocupación. A pesar de la captura de Rosalinda González, el CJNG continúa su reinado de terror. Es considerado uno de los cárteles más temidos del mundo, responsable de crímenes altos como decapitaciones, torturas y asesinatos en masa. Es solo una semana en 2019, el CJNG fue responsable de la muerte de 28 personas, incluido 4 policías en Michoacán. La reputación de brutalidad del CJNG es conocida ampliamente, utilizando tácticas como decapitaciones y torturas para intimidar a sus enemigos y mantener su control sobre el territorio. En 2018, un video viralizado en redes sociales mostrando a miembros del CJNG decapitando a rivales. Además, se ha vinculado el CJNG con nuestros asesinatos masivos, como en el homicidio de 19 personas en Michoacán en 2019. Al parecer, las víctimas eran miembros de la banda contraria que el CJNG capturó y luego ejecutó. Estos eventos ilustran la brutalidad extrema y la violencia que el CJNG emplea para mantener su control territorial y amedrentar a sus adversarios. La innovación en las tácticas y operaciones del CJNG lo ha situado como una de las organizaciones criminales más eficientes y amenazantes en el mundo. A diferencia de otros cárteles que dependen exclusivamente de la presión y la violencia, el CJNG ha creado una red comunitaria de delincuentes y empresas legítimas que le permiten blanquear dinero y expandir sus operaciones a nivel global. La estructura del CJNG está fragmentada en pequeñas células, cada una con su propia área de responsabilidad, lo que dificulta a las fuerzas del orden acabar con la organización de una sola vez. Además, el CJNG utiliza tecnología avanzada como comunicaciones encriptadas y drones para evitar la detección y ampliar sus operaciones. Sus actividades financieras son extremadamente sofisticadas, utilizando empresas ficticias y operaciones de lavado de dinero para ocultar sus ganancias y complicar el rastro de sus finanzas por parte de las autoridades. El alcance del CJNG se ha extendido más allá de México, llegando a diferentes partes del mundo. Tienen una presencia considerable en Estados Unidos, donde están vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. También han sido identificados como uno de los primeros traficantes de metanfetaminas en Australia, donde se aprecia provocado un aumento de la violencia relacionada con las drogas. En 2020, la DEA reconoció al CJNG como una de las 6 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, estimando que controlan aproximadamente un tercio del mercado mayorista de narcóticos en Estados Unidos. La capacidad del CJNG para operar con impunidad se atribuye a sus conexiones corruptas con políticos, policías y funcionarios gubernamentales. Estas conexiones han dificultado que las fuerzas del orden desmantelen la organización. El CJNG ha sido relacionado con numerosos casos de corrupción, incluyendo sobornos a funcionarios públicos y políticos de alto perfil en México y Estados Unidos. A pesar de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020, la riqueza y el poder del CJNG lo convierten en un adversario formidable para las autoridades. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de México y se ha visto involucrada en conflictos violentos con otras organizaciones criminales en diferentes partes del mundo. Una de las importantes contribuciones del CJNG al panorama global de las drogas ha sido su participación en el tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas. Según la Administración para el Control de Drogas del CJNG, es uno de los principales proveedores de fentanilo en Estados Unidos. Esta sustancia, que es un opioide artificial entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, ha sido un factor clave en las epidemias de opioide en Estados Unidos. Desde 2019, los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, han estado implicados en casi el 70% de las muertes por sobredosis relacionadas con drogas en el país. Además, la participación del CJNG en el tráfico de otras drogas sintéticas ha contribuido al aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en México. Por
Por ejemplo, en 2017 se registraron más de 29 homicidios en México, muchos de los cuales estaban relacionados con inactividad delictiva, perpetradas por el CJNG. Este cártel también ha sido vinculado a operaciones de lavado de dinero en diversos lugares internacionales. En 2019, las autoridades en España arrestaron a varias personas relacionadas con el CJNG por cargos de lavado de dinero, acusadas de utilizar una red de organizaciones ficticias para blanquear dinero en efectivo en nombre del cártel. La violenta rivalidad del CJNG, liderado por el Mencho, con otros cárteles de la droga ha causado un gran daño en México y a su población en los últimos años. Esta pandilla ha estado involucrada en numerosos conflictos violentos con cárteles rivales, como el cártel de Sinaloa y los Zetas. Uno de los enfrentamientos más mortales ocurrió en 2015, cuando el CJNG lanzó una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad en el estado de Jalisco, causando la muerte de 15 policías y 3 civiles. El CJNG también ha sido responsable de una serie de actos violentos contra civiles. En 2018, por ejemplo, se les acusó de usar un dron equipado con explosivos para atacar un evento político en Michoacán, resultando en múltiples muertes y heridos. Además, en 2019, un grupo armado presuntamente vinculado al CJNG atacó un convoy de automóviles que transportaba a miembros de una familia mormona con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, matando a 9 mujeres y niños. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar sus operaciones, el CJNG continúa operando y expandiendo su influencia de manera despiadada, dejando un rastro de devastación a su paso. Tanto los gobiernos de Estados Unidos como el de México están trabajando en colaboración para combatir esta amenaza. Según la Administración de Control de Drogas, más de 600 personas han sido arrestadas como resultado de investigaciones conjuntas, con aproximadamente 350 acusaciones federales y estatales. Sin embargo, el líder del CJNG, el Mencho, ha llevado a cabo actos de una brutalidad extraordinaria, incluyendo casos de canibalismo y exhibiciones macabras de cuerpos en puentes de la ciudad. Bueno, comisarios, llegamos al final del viaje por el mundo del crimen organizado en México. Espero que hayan gozado de este análisis sobre la detención de Rosalinda González y su impacto en el CJNG. Si fue así, les invito a dejar su like, suscribirse para más contenido como este y compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, manténganse alertas y listos para investigar más temas juntos.